Sí, disculpar, estaba en una reunión con Nokia. Vamos a comenzar a hacerlo, el proyecto de Wi-Fi para todo el edificio de la facultad. Entonces estábamos en esa reunión. Por eso es que le pedí que comencemos un poquito más tarde. Bueno, hoy ya comenzamos con la unidad 1 de televisión digital. Vamos a hacer una pequeña introducción. Realmente, mucha gente piensa que televisión es algo eh, muy sencillo, muy fácil, ¿no? Pero para que funcione la televisión digital un bagaje de tecnología muy grande. Entonces vamos a comenzar a ver un poco lo que es señales y el espectro electromagnético, que es donde viajan las ondas, principalmente para lo que es televisión abierta. Como les dije en la clase anterior, televisión abierta es la que comenzó. Entonces se le da mucha importancia en lo que corresponde a televisión digital. Entonces para ello les voy a compartir la unidad 1, que son las características más importantes de lo que es la televisión digital. Entonces, ok, un pequeño perfecto. Vamos un ratito a cambiar aquí. Ahora sí. Bueno, podemos iniciar diciendo que a lo largo de la historia de la televisión, todos los esfuerzos tecnológicos, o sea, hasta el día de hoy, y de investigación se centraban principalmente en la obtención de mejores imágenes. O sea, todo era desarrollando para que el usuario tenga una mejor imagen, tenga mejor definición, mayores dimensiones, colores, etc. El sonido, sin embargo, no fue motivo de mucho estudio, ya que al transmitirse modulando una portadora en frecuencia modulada, en FM, resultaba una excelente calidad. Pero desde hace ya algunos años se han centrado mucho de las investigaciones en la obtención de un sonido estereofónico de extraordinaria calidad, para lo cual se han desarrollado varios sistemas con bastante éxito que han conducido a una sustancial mejora del sonido. Es así que, por ejemplo, ahora, si nos compramos un sistemita de teatro en casa, por ejemplo, ya que nos llega estereofónicamente el sonido, entonces lo conectamos al sistema y vamos a tener como si realmente tuviera, como si fuera una sala de cine o como si fuera una sala de teatro, ¿no es cierto? Pero eso es gracias a que ya también se han desarrollado sonidos estereofónicos para los aparatos de televisión. La televisión digital, o DTV, de su sigla en inglés, Digital TV, se refiere al conjunto de tecnologías de transmisión y recepción de imagen y sonido a través de señales digitales. Entonces, en esta unidad, que es netamente introductoria, vamos a ver señales en el dominio del tiempo, señales en el dominio de la frecuencia y el espectro electromagnético. Si bien que televisión digital no tiene requisitos, pero sí necesitan ustedes saber de señales en el dominio del tiempo, dominio de la frecuencia y el espectro electromagnético, que es donde viajan nuestras señales, para poder entender mejor mucho de esta disciplina. Y así que de forma sucinta les explico que las señales en el dominio del tiempo es una señal continua o señal de tiempo continuo. Es una señal que puede expresarse como una función cuyo dominio se encuentra en el conjunto de los números reales y normalmente es el tiempo. La función del tiempo no tiene que ser necesariamente una función continua. Entonces aquí tenemos una onda senoidal
donde el tiempo pertenece al conjunto de números reales y la función es x de t. Todos hemos visto, hemos hecho alguna vez, o sea, todos ustedes cuando han resuelto alguna función en función del tiempo, un x de t, digamos. Como ejemplo, por ejemplo, todo lo que se puede graficar, lo bueno de las funciones que tienen es que pueden ser graficadas. Y aquí les traigo un ejemplo de las importaciones y exportaciones de Bolivia durante este periodo, de 1995 hasta 2017, graficadas como una función continua, ¿no? Las importaciones en rojo y las exportaciones en azul, en celeste. Entonces, esta es una función continua. Y los gráficos nos dan mucha información. Los gráficos nos dan información que se puede analizar para obtener resultados, digamos, del comportamiento, de cómo va avanzando el desenvolvimiento de alguna señal que se quiere medir. La especificación. La señal es definida sobre un dominio que puede ser o no finito. En el caso anterior vimos que es de 1995 hasta 2017, ese es el periodo, sobre el cual a cada posible valor del dominio le corresponde un único valor de la señal. La continuidad de la variable del tiempo implica que el valor de la señal puede precisarse para cualquier punto arbitrario del tiempo perteneciente al dominio. Un ejemplo típico de la señal continua son las pilas eléctricas. Cuando compramos una pila y la ponemos para funcionar, la usemos o no la usemos, va a tener un tiempo donde se va a acabar. Claro que si la usamos, se va a acabar más rápido. Pero si la dejamos sin uso, también se va a consumir, pero va a durar más tiempo, ¿no? Entonces, una función f de t será igual a seno de t si t pertenece al conjunto de números reales. El mismo ejemplo con duración finita podría ser, o sea, una duración finita si escogemos y decidimos observar en un intervalo, en este caso una función f de t igual a seno de t, para t que pertenece al intervalo de menos pi a pi, y f de t igual a 0 para cualquier otro valor de t. O sea que si sale de menos pi hasta pi, va a ser 0 completamente. Entonces, el valor de una señal de duración finita o infinita puede no ser finito. Por ejemplo, f de t igual a 1 sobre t, donde t pertenece al intervalo de 0 a 1 y f de t 0 para cualquier valor de t. Es una señal de duración finita, pero que toma un valor infinito para t igual a 0. Es como si fuera un pulso infinito en t igual a 0. En muchas disciplinas se establece por convención que una señal continua debe tener siempre valores finitos, lo que tiene sentido, sobre todo en el caso de las señales físicas. Para algunos propósitos, las singularidades infinitas son aceptables siempre que la señal sea integrable sobre un intervalo finito. Por ejemplo, la señal definida por t elevado a la menos 1 no es integrable en el intervalo temporal de menos 1 a 1, mientras que t elevado a la menos 2 sí lo es. Una señal analógica es continua por naturaleza. Las señales discretas utilizadas en el procesamiento de las señales pueden obtenerse mediante el muestreo y la cuantización. O sea, esto lo vamos a después desmenuzar un poco más, cómo se llega a obtener o el procesamiento de una señal, de señales digitales. Primero tiene que pasar por un proceso de muestreo y de cuantización de la señal continua. Una señal continua también puede definirse sobre una variable independiente diferente del tiempo. Una de ellas es el espacio. Y es particularmente útil en el procesamiento de imágenes, donde se utilizan dos dimensiones espaciales. Ahora vemos la otra señal en otro dominio, señales en el dominio de la frecuencia. Entre 1920 y 1930, aumentó el interés en las comunicaciones telefónicas a grandes distancias. O sea, ya se había descubierto las comunicaciones a distancia a través del cobre. Y por lo tanto apareció el problema técnico en la amplificación de las señales de voz. Por cuanto al amplificar, o sea, si se aumentaba la distancia, la voz iba perdiendo calidad. Entonces, los investigadores comenzaron a amplificar la voz en la línea telefónica, pero
aparecía el fenómeno que también se amplificaba el ruido. Entonces surgió la necesidad de analizar el comportamiento de los amplificadores para diferentes frecuencias. Había nacido el estudio de los sistemas en el dominio de la frecuencia. Entonces tenían que poner filtros para que la voz se amplifique, pero el ruido no, o más bien el ruido disminuya. El dominio de la frecuencia es menos intuitivo que el del tiempo. Mientras que el tiempo se incrementa de manera natural, si nuestra intervención, o sea, la hora va pasando, ¿no? Desde que sale el sol hasta que se esconde, no para. Se va pasando de manera natural. Solamente le doy como un ejemplo, el reloj, como si decir, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, el tiempo no para. Se va incrementando de manera natural. Ahora, lograr que la frecuencia se incremente implica recurrir necesariamente a métodos artificiales. ¿Qué significa esto? La señal senoidal de frecuencia constante de 500 Hz puede ser representada geométricamente como de diferentes formas, de diferentes funciones. Por ejemplo, x de t igual a x seno de omega t, x de t igual a x seno de 2pi f de t, o x de t igual a 1 seno de 3, 14, 16t, y nos va a dar igual esta misma señal. Va a ser una señal de frecuencia constante. Pero, ¿qué pasa si queremos cambiar la frecuencia? Si agarramos un osciloscopio y tenemos una frecuencia primero a 10 Hz y le subimos, le damos volumen a ese frecuencímetro y llegamos a 11.025 Hz, o sea, obviamente si tuviéramos un laboratorio, pudiéramos jugar con la frecuencia, ¿no? Con el barrido de la frecuencia y tendríamos una imagen más o menos similar a esta. Si cambiamos de 10 a 11.025 Hz. Ahora viene algo importante, el espectro electromagnético. ¿Alguien me puede decir qué es el espectro electromagnético? ¿Alguno de ustedes ya ha visto otras materias? ¿Sabe qué puede ser el espectro electromagnético? Sí, más o menos. Obviamente, hay un rango de frecuencia. ¿Otra persona? Sí, es correcto, pero digamos algo más que se lo pueda sentir mejor, o sea, se pueda... Perfecto, estamos bien encaminados, gracias. Entonces, por definición, se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas. Tratándose de un objeto, se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro a la radiación electromagnética que emite o absorbe una sustancia. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga a una huella dactilar. O sea, nosotros, cualquier objeto, al recibir una onda, puede, para poder identificarla, puede ser absorbida o emite o absorbe esta radiación electromagnética. Es así que podemos ver la forma de los objetos. Entre las ondas electromagnéticas se incluyen las ondas de radio, las microondas, radiación infrarroja, la luz visible, los rayos X, los rayos gamma, entre otros. Tenemos un espectro, más o menos lo vamos a ver aquí, que va desde 0 hasta 10 a la 24. Baja frecuencia, ¿no? Aquí tenemos las ondas de radio, están en este rango de 10 a la 4, 10 a la 6, la televisión 10 a la 8, 10 a la 10, las microondas, o sea, el horno de microondas, que es un electrodoméstico, va más o menos en el rango de 10 a la 11 hasta 10 a la 12, los rayos infrarrojos, y la luz visible, la luz que nuestro ojo puede percibir, se encuentra más o menos en este rango, entre 10 a 14 y pasando un poquito de 10 a la 18. Y los rayos X están en 10 a la 20 y los rayos gamma arriba de 10 a la 22. ¿No? Entonces tenemos desde baja frecuencia hasta alta frecuencia, más o menos este es el espectro
en el cual nosotros convivimos. Los diversos tipos de ondas electromagnéticas difieren disculpe. Perdón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no estamos compartiendo? ¿Ahora sí? Ya, muy bien. Vamos a volver para atrás un poquito. ¿Qué pasaría? Bueno. Aquí estamos, en la definición de lo que es espectro. Entonces, con las imágenes se puede entender mejor. Volvemos a la definición. Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas. O sea, cuando estas ondas chocan con un objeto, nosotros podemos percibir qué forma tiene. A eso se refiere esta parte. Entonces, entre las ondas electromagnéticas se incluyen las ondas de radio, las microondas, radiación infrarroja, la luz visible, los rayos X, los rayos gamma, entre otros. Entonces, el espectro en el cual nosotros convivimos está más o menos desde baja frecuencia hasta alta frecuencia, pasando por lo que es la frecuencia en Hertz de la corriente eléctrica, las ondas de radio, las ondas de televisión, las microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, la tenemos en este ranguito de 10 a la 16 más o menos, los rayos X, los rayos gamma. Los diversos tipos de ondas electromagnéticas difieren entre sí únicamente por su longitud de onda. Fíjense, algo muy importante. Las ondas electromagnéticas son diferentes entre sí solamente por su longitud de onda y su frecuencia, las cuales están relacionadas por la ecuación frecuencia F es igual a C sobre lambda. Frecuencia es igual a C, que es la velocidad de la luz, sobre lambda, que es la longitud de onda. La velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y la lambda dada en metros en el Sistema Internacional de Medidas, y la frecuencia en hertz. Entonces, se cree que el límite para la longitud de onda más pequeña posible es la longitud de Planck. La longitud de Planck es lo más pequeño que se ha podido medir en una longitud de onda, mientras que el límite máximo del tamaño de una longitud de onda es el tamaño del universo. La longitud de onda es la distancia que recorre la onda en el intervalo de tiempo transcurrido entre dos máximos consecutivos. Esta es inversamente proporcional a la frecuencia, ya que a mayor frecuencia debe ser menor la longitud de onda, y así pueden pasar más ondas en un segundo. Entonces, la longitud de onda entre las dos crestas de una onda, este es el lambda, pero también entre los dos valles, en la misma longitud de onda. La frecuencia es una medida que se utiliza generalmente para indicar el número de repeticiones de cualquier fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo. Entonces aquí tenemos 4 ejemplos. Una de 110 Hz, 220 Hz, 440 Hz y 800 Hz. Si esto es sacado de un osciloscopio, ¿no? En el osciloscopio se puede colocar la frecuencia y nos va a dibujar la onda. Según el Sistema Internacional, la frecuencia se mide en hercios, o hertz, Hz. Un hercio es aquel suceso o fenómeno repetido una vez por segundo. Aquí tenemos nuevamente el espectro electromagnético, con un poco más de detalle, la corriente, el transporte de energía eléctrica, la muy baja frecuencia, las computadoras, los teléfonos celulares están entre 3 kHz y 3.300 GHz, mejor dicho, las ondas de radio, las microondas, la radiación infrarroja, la luz visible. Esto es lo que nuestro ojo, el ojo humano, puede percibir. Esto lo vamos a ver más adelante también, cómo es que funciona el ojo. Y vamos a ver también que la televisión se la desarrolló en base a las características del ojo humano, para que la persona pueda ver las imágenes que reproduce un monitor o un terminal de televisión. La radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma.
Ahora yo les pregunto, si alguien me puede responder, ¿qué es la luz según su concepto? ¿Qué entienden por luz? ¿Quién me responde? Fernando Cayola, Flavia Parabá, Miguel Saucedo. ¿Quién me puede decir? Es una radiación que... ¿Ya? ¿Otra respuesta? También, vamos, otra. Bueno, básicamente, la luz, como la luz solar, al igual que el sonido, es una combinación de tonos de diferentes frecuencias. Obviamente, transporta energía, ¿no? Pero es como, como el sonido. El sonido, si usted le va, un sonido es una combinación de tonos, de tonos musicales, ¿no? En el caso de la frecuencia, en el caso de la luz, es una combinación de tonos con diferentes frecuencias de luz. Entonces, la longitud de onda y velocidad y colores. Se puede decir que los tonos son al sonido lo que los colores son a la luz. La luz es entonces una combinación de colores, cada color de diferente frecuencia y longitud de onda. La luz blanca es una mezcla de rayos de luz combinados, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, etc. Cada uno de estos rayos tiene su propia longitud de onda y es la variación de esta longitud de onda la que permite obtener todos los colores posibles. Se pueden ver los colores del arco iris, que es la luz blanca que viene del sol y es separada por las gotas de lluvia a modo de prisma. O sea, nosotros cuando vemos un arco iris, ¿no? Quiere decir que está lloviendo en esa zona, pero cuando la luz blanca que viene del sol choca con las gotitas de agua que están cayendo, entonces esas gotas funcionan como si fuera un prisma. Y a la luz blanca, al entrar en el prisma, se abre el abanico de colores, por eso es que vemos varios colores de diferentes intensidades, ¿no? A veces cuando se comparan dos fuentes de luz blanca, se nota que no son exactamente iguales. Esta diferencia se explica en que cada fuente de luz tiene una combinación diferente de tonos de color. Algunas luces blancas son más amarillentas o azuladas que otras. Y esto se debe a que en la combinación de colores predomina más uno de ellos. Aquí tenemos lo que le decía el prisma, de composición de la luz blanca por medio de un prisma. Esta es la luz blanca que viene del sol. Las gotas de agua de la lluvia funcionan como un prisma y eso hace que se abra los diferentes colores porque cambia la longitud de onda. Entonces, a mayor longitud de onda es más rojo y a menor longitud se pone color violeta. Aquí más o menos una ilustración de qué es lo que pasa con un prisma cuando llega la luz blanca. Llega la luz blanca y el prisma hace que se abra un abanico de diferentes colores. En la imagen anterior se representa la descomposición de la luz blanca, la luz visible, en los colores que la componen mediante un prisma. La longitud de onda se expresa de la siguiente manera. Lambda es igual a C sobre F, donde lambda es la longitud de onda de la luz, C es la velocidad de la luz en el espacio, que es más o menos a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y F es la frecuencia. La luz se puede dividir en tres categorías: luz ultravioleta, luz visible y luz infrarroja. Entonces, ¿qué tenemos? La luz ultravioleta existe a longitudes de onda menores a 0.4 micrómetros o menores que 4000 Armstrong. Armstrong también es una unidad de medida. La luz visible se encuentra entre 0.46 micrómetros de longitud de onda hasta el rojo, que es 0.66 micrómetros de longitud de onda, o en Armstrong de 4600 a 6600. Y la luz infrarroja tiene longitud de onda mayor a 0.7 micrómetros o mayor a 7000 Armstrong. Entonces, lo que nuestro ojo puede ver más de 0.46
o sea, hacia abajo, ya nuestro ojo no percibe. Y arriba de 0,66 tampoco no lo puede ver. El ojo humano no percibe luz infrarroja ni luz ultravioleta. Ahora aquí hay una explicación. Un Armstrong es 10 a la punto menos 6 metros. Un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. Y un micrómetro es 10.000 Armstrong. Aquí tenemos las ondas. El rojo, más o menos esta sería su forma de onda. Este sería el café, el verde, el azul y el violeta. Este café amarillento, ¿no? El ojo humano tiene una capacidad limitada y no es capaz de ver luz de longitudes de onda mayores a la de la luz ultravioleta, UV, ni menores a la de la luz infrarroja. La luz que todos vemos se descompone en los colores que se muestran en la tabla anterior. La luz blanca es la combinación de todos los colores y la negra es la ausencia de ellos. Entonces aquí tenemos dentro del espectro electromagnético, dentro del espectro, lo que nuestro ojo percibe es solamente este ranguito de aquí, chiquitito, la longitud de onda, ¿no? Que más o menos está a 10 a la 15 por peta, más o menos, petahertz. Es lo que nosotros podemos, los humanos pueden ver. Entonces la televisión, para poder desarrollar los equipos, para que el ojo humano pueda ver lo que pasa en la pantalla de un televisor, tuvieron que colocar estos rangos de longitud de onda que puedan ser plasmados en el televisor. Ahora tenemos aquí un instrumento que es el espectroscopio, que es un instrumento que nos permite más o menos estudiar la luz. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios, que además de permitir observar el espectro, permite realizar medidas sobre este, como la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación. Es un instrumento muy utilizado. El espectroscopio es un instrumento adecuado para descomponer la luz en su espectro por medio de un retículo de difracción o de un prisma. La dispersión se puede realizar por refracción, espectroscopio de prisma, o por difracción, espectroscopio de red. Espectro continuo y discontinuo. Los átomos son capaces de emitir radiación espectromagnética, radiación electromagnética, o absorberla al ser estimulados mediante calentamiento o radiación en algunas frecuencias. Estas frecuencias de emisión o absorción determinan una serie de líneas que recogidas en un diagrama reciben el nombre de espectro de emisión o de absorción del átomo correspondiente. Se trata de espectro discontinuo. Los elementos gaseosos de un tubo de descarga emiten una luz que posee un espectro discontinuo, solo contiene determinadas radiaciones que aparecen en forma de rayas, entre las cuales hay una zona oscura. Los espectros continuos son los que abarcan toda la frecuencia de las radiaciones que tienen pasando de una a otra gradualmente, sin saltos. La luz blanca tiene un espectro continuo, formado por 7 colores, o sea, básicos, ¿no? El color rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y el violeta. Y cada uno de ellos corresponde a radiaciones de una frecuencia determinada. Cuando termina un color, empieza otro, sin que entre ellos haya ninguna zona oscura. Pero esto es en teoría, porque en la práctica solamente se emplean para televisión, se utiliza el rojo, el verde y el azul, el RGB, que lo vamos a ver más adelante. Y la combinación de estos 3 colores básicos, rojo, verde y azul, nos genera el blanco. Porque si nos vamos a, o sea, digamos, es lo que ya nuestro ojo percibe, ¿no? O sea, más claramente, más nítidamente. Obviamente, si vemos en la frontera entre ambos, vamos a encontrar esta otra descomposición, anaranjado, amarillo, añilo, violeta. Series espectrales del átomo, de los elementos químicos, se denominan espectro, o sea, hay series de espectrales del átomo de los elementos químicos y se denomina espectro de un elemento a la emisión electromagnética propia del elemento. Es popularmente conocido desde los trabajos de Kirchhoff, Bunsen y Fraunhofer que todos los elementos tienen una emisión característica de ondas electromagnéticas dentro de todo el espectro electromagnético. O sea, es como si fuera una huella dactilar de cada elemento. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos el espectro de emisión del hidrógeno, es esta franja negra de aquí. Vamos a poner
puntero. Este es el espectro de emisión del hidrógeno. Este es el espectro del mercurio. Y estas son las líneas de Fraunhofer en el espectro solar. Entonces, más o menos es como si fuera la huella dactilar de este elemento de la tabla de valencia de los elementos, una tabla de química, ¿no? Tabla de valencia química del hidrógeno o del mercurio. Aquí también tenemos otra vez el espectro electromagnético. Más o menos todo se basa en la luz solar y más o menos cómo viene siendo dado en frecuencia, ¿no? En Hertz, 10 a la 5, 10 a la 7, 10 a la 9, 11, 13 y así hasta que llega a altas frecuencias que sea 10 a la 23 Hertz, donde ya nos llegan a núcleo atómico y saliendo desde longitudes de onda en centímetros de 10 a la 6, ¿no? Fíjense que todo lo que podemos, ya ha sido, digamos, estudiado y se lo ha confirmado, que este es el espectro de cada elemento, o sea, con esta huella espectrográfica de cada elemento, se pueden identificar estos elementos, vale la redundancia, pero en el caso de los humanos, con 10 a la 2 centímetros de longitud de onda, podemos percibir cómo se forma una persona, un insecto con 1, un alfiler 10 a la menos 2, la luz visible 10 a la menos 4 centímetros de longitud de onda. Aquí tenemos nuevamente la descomposición del espectro desde ondas de radio hasta rayos gamma. Y aquí tenemos la frecuencia y aquí tenemos la temperatura en grados Kelvin, ¿no? Y bueno, con eso terminamos la primera parte de la unidad 1. Fíjense cómo esta parte introductoria es importante que ustedes hacerle un enfoque para que vamos viendo y ubicándonos de cómo es que apareció la televisión. Porque primero era televisión blanco y negro, y eso lo vamos a ver en las clases posteriores, y después pasó a la televisión a color. Entonces, ese proceso de cambio es el que, por eso esta introducción del espectro electromagnético nos permite más o menos un enfoque de lo que sucedió con la televisión, que primero solamente tenía luminancia, y después vino y se le sumó la crominancia. La luminancia es la intensidad de brillo, antes era solamente 2 colores, negro y blanco, y la tonalidad de la luminancia hacía que se formen las imágenes. Ya cuando entró el color, los RGB, son los colores básicos, ahí la combinación de ellos posibilita la formación de los diferentes colores. Bueno, con eso terminamos esta primera parte. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, yo pedí que me hagan un intervalo en la reunión con la gente de Nokia para ver esto del Wi-Fi gratuito. El Wi-Fi que vamos a instalar en la facultad va a ser gratuito para todos, en los 4 pisos y con una cobertura externa de unos metros que va a salir del edificio. Entonces, estamos trabajando en ello, pues tengo que volver a la reunión, por eso les pido este material lo voy a subir inmediatamente a la plataforma para que lo tengan y vamos ya armando nuestro esquema para lo que es la televisión digital. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Fernando. Ok, jóvenes, entonces los espero el próximo martes y tenemos más de la unidad 1. Muchas gracias.